Muy buenas noches, señoras y señores. Se lo avanzábamos esta semana. Hoy, en este especial habitual de cada jueves, queríamos hacerles la radiografía real de la situación en España, inmigración y criminalidad. Y además estructuramos, orquestamos, justificamos este programa en una noticia importante e insólita, diría yo, que es la publicación. Por primera vez el gobierno vasco exige que se publiquen el origen de las nacionalidades de los criminales, de los delincuentes. El porcentaje que arroja sobre delincuencia de extranjeros es sobrecogedora. Y sobre esta noticia y como 10 o 15 más, hoy queremos desarrollar para todos ustedes esa imagen, esa instantánea, esa radiografía real sobre la situación en España, criminalidad y inmigración. ¿Cómo estás, Luis Magán? Buenas noches. Buenas noches, Bea. Insólita publicación, ¿verdad? Sí, la verdad es que ha sido sorprendente. Teniendo en cuenta también que el gobierno vasco, cuando hablamos del gobierno vasco siempre identificamos al PNV, pero el gobierno vasco es un gobierno bipartito. Frankenstein también. Bueno, medio Frankenstein, que lo conforman el PSC, el Partido Socialista de Euskadi y el PNV. Pero sí, es una interesante. Hay datos que vamos a comentárselo a nuestros televidentes que les van a sorprender, sobre todo un dato que a raíz de la, digamos, un poco de la configuración del contenido del programa he estado leyendo y estudiando y me parece absolutamente sorprendente. Luego lo comentamos, si te parece. Qué interesante, qué bonito pinta este programa desde un punto de vista, desde la perspectiva de la comunicación. Sergio Cebolla, abogado, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Unos datos que yo decía eran necesarios y para nosotros más que suficientes para orquestar este programa. Es imprescindible porque que sepamos, la transparencia no puede ser ningún problema, sino que es la raíz para que después tengamos sus posibles soluciones. Pues es la sorpresa. Esa es la sorpresa. Nos sorprende, nos sorprende tanto la transparencia que hacemos un programa especial porque ha habido transparencia. Sí. Que la transparencia sea noticia, que sea noticia. Es que es brutal, ¿eh? Eso pone manifiesto a nivel de la calidad democrática que tenemos en este país. Efectivamente. He dejado a la dama para el final, Mercedes Vázquez. Ella es abogada penalista de Amafi y ya una persona sobradamente conocida en la frecuencia de Distrito Televisión. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues buenas noches, María José. Muchas gracias en mi nombre propio y en el nombre de Amafi por invitarnos nuevamente. Estamos hoy además pues muy contentos de venir a hablar de este tema, que es un tema que los operadores jurídicos vemos desde hace mucho tiempo, detectamos desde hace mucho tiempo y que es muy importante que se haya dado traslado a la ciudadanía. Pues hablaremos de ello, pero aprovecho porque quedan ya muy pocas fechas para ese congreso del que ya saben que nos hablan los representantes de Amafi cuando vienen al programa en las últimas semanas y estamos ya, empezamos diciendo el mes que viene, dentro de un mes y medio y bueno, y además aprovecho para recordar ese congreso Amafi del que les venimos hablando desde hace ya unas cuantas semanas. Hemos ido haciendo la cuenta atrás. Es este congreso Amafi de Derecho de Sucesiones que, claro, tenemos a una de las protagonistas aquí y antes de arrancar el programa, pues nada, quería que nos dieras unas coordenadas. En realidad es el pistoletazo de salida hoy. Pues efectivamente, María José, hoy ha sido el pistoletazo de salida de nuestro 5º congreso de Amafi dedicado al derecho de sucesiones, en el que quien quiera, quien esté interesado, operadores jurídicos, personas con curiosidad, pueden incluso hoy apuntarse. Son 2 para jornadas. Ir mañana. Para ir mañana, son 2 jornadas maravillosas en las que hay ponentes importantísimos, magistrados, abogados de toda clase, profesores de universidad. Tenemos incluso a decanos del Colegio Notarial de Madrid y de Canarias y por lo tanto invitamos a todo el mundo, a quien quiera participar, que se pueda suscribir en la página de somosamafi.es. Somosamafi.es, ahí está toda la información, incluso si mañana todavía pueden estar a tiempo, pues pueden hacer esa
reserva y seguir las indicaciones de amafi.es. Enhorabuena por ese congreso. Además, recordamos también el de año pasado, ya es una cita también de alguna manera para nosotros, para este programa. La Ertzaintza publica el primer informe en el que incluye el origen de los detenidos. Oigan, el 64% son extranjeros. Miren, no lo digo yo, lo dice la Ertzaintza. La Ertzaintza cambia su política comunicativa a mediados de octubre. Desde entonces, en sus notas de prensa, informa del área geográfica de la que proceden los detenidos por la comisión de un delito, y este miércoles publicó el primer informe estadístico en el que desgrana el lugar de origen de los arrestados e investigados. El documento, colgado en la web del Cuerpo, señala que entre enero y septiembre de 2025 se cometieron en Euskadi un total de 8.111 ilícitos penales, una tasa de 36,28 delitos por cada 1.000 habitantes, y por esto se detuvo a 5.230 personas y fueron investigadas 25.528. Los datos desagregados por origen indican que el 35% de los detenidos era español, vascos o de otras comunidades, frente al 64,21% que eran extranjeros. Luis, sí. No sé si te referías a estos datos. Sí. No, otros datos más importantes. No son 8.000, son 80.000. 80.111... He dicho 8.000, perdón. Sí, 80.000. Un total de 8.111 sí, ilícitos penales. 80.111, sí, exactamente. De los cuales el 64% son extranjeros y el 35% son nacionales. A mí lo que me ha sorprendido, evidentemente, me parece un ejercicio de claridad y de transparencia formidable que teníamos que... Porque ahora las democracias, pero no solamente en España, sucede que ya tenemos la sospecha, cuando ocurre cualquier incidente, por mínimo que sea, que detrás de ello hay alguien que está cometiéndolo. Hace 2 días, sucedió un incidente en Suecia, en Estocolmo, que un autobús se empotró contra una parada de autobús, hiriendo y matando a algunas personas y tal, y fue un despiste del conductor, y ya pensábamos que era un atentado. La transparencia desactivaría ese tipo de cosas. Pero con respecto a esto que venimos a tratar aquí, un dato que a mí me parece impresionante, es decir, no es una opinión, es un dato, y los datos son demoledores. En el año 2024, María José, en el año 2024, a principios del 2024, la población en el País Vasco son aproximadamente 2.240.000. Bien, 2.240.000. Bueno, pues en el año 2024 había 217.000 extranjeros. 217.000 extranjeros que estaban, consolidados, que estaban identificados. Bueno, a principios del 2000, eso significaba un 9,9% de la población que era extranjera. Bueno, en el 2025, a principios del 2025, escasamente un año después, hay 316.000 extranjeros, que significa un 14,1%. Es decir, han pagado un salto cualitativo de casi 100.000 extranjeros. 100.000 extranjeros que o no los tenían identificados o que de pronto han llegado al País Vasco. Y eso es tremendo. En cualquier caso, sobre una población de 2 millones y tal, 300.000 es el 14%, y el 14% de esa población comete el 65% de los delitos de cualquier tipo, y sobre todo comete, desafortunadamente, los delitos más violentos, que ahora pasaremos a efectivamente, definir. Entre ellas agresiones sexuales, violaciones. Sergio Cebolla, en esta primera rueda que estamos haciendo con nuestros interesantísimos invitados. Lo más llamativo es que el PNV haga ahora lo que se negaba a hacer antes. Es decir, aplaudimos que lo haga, pero tendrán que dar explicaciones de por qué ahora sí y antes no. Es más, sus socios son socios de gobierno del gobierno de España actual. Lo que antes era un posible delito de odio, que no lo era, porque esto es criminología, esto no es xenofobia, esto es criminología. ¿Por qué? Porque si tú no arrojas luz al origen de un problema, lo que hace es que lo perpetúas el problema. Con lo cual se ha llamado racista, xenófobo. No, mire usted, no. Aquí lo que hay que saber es el origen del problema para poder solucionarlo. Y claro, cuando ya la realidad, el problema, es que el problema 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 es que el probl
es tan abrumadora, tan absolutamente demoledora, que es que no hay otra cosa que hacer que saber encontrar las situaciones. Y esto es lo que ha pasado. Ahora, ¿por qué? Ahora sí, antes no. Yo te digo por qué me permites que te diga. Yo hago esta pregunta para que todos reflexionemos. No te la contesta el PNV, te la contesto yo, pero que es probablemente lo que no te contestaría jamás el PNV. ¿Por qué? Por el salto cualitativo que ha dado sus socios en Cataluña, Alianza, no sus socios, sino por la aparición de Alianza Catalana con el consiguiente, en las encuestas, desbordamiento de lo que sería el PNV de Cataluña, que es Junts por Cataluña. Entonces por miedo a la alianza vasca, que no existe ahora mismo. Pero podría existir. Bueno, está Vox, que solamente tiene un diputado, una diputada, mejor dicho, que está allí en el Parlamento vasco, pero que en un momento determinado puede reaccionar. Que es un dato, o sea, una situación que sucede en toda Europa. Es decir, el miedo a este brote permanente de violencia y a la situación en la que los inmigrantes, en gran medida, aunque no hay que satanizar a la inmigración, porque tanto María José como yo vivimos y tenemos y hemos tenido, desafortunadamente ahora ya no tenemos, la ayuda permanente de los inmigrantes para cuidar a nuestros mayores. Pero evidentemente en toda Europa sucede ese clamor y ese temor generalizado a las violencias. Hace 2 días hablaba yo con un amigo italiano que vive entre Milán y Madrid y le preguntaba cómo estaba Milán y lo primero que me dijo es la sensación de el temor, la sensación de inseguridad que existe en las calles de Milán a consecuencia de la inmigración. Claro. Mercedes Vázquez, querida. Bueno, se ha roto, yo creo que con esto, un tabú informativo que nos tenía pues bloqueados, ¿no? Lo que decía al principio, para los operadores jurídicos, esto es evidente desde hace muchísimos años. Los abogados que acudimos a hacer asistencias a detenidos, a comisarías y después a los juzgados, lo vemos desde hace muchísimo tiempo. Es cierto que en las grandes ciudades o en las grandes comunidades autónomas donde se aglomera mayor cantidad de población, hay una mayor cantidad de personas inmigrantes que están detenidas, pero es un hecho evidente ya desde hace muchos años que yo me he encontrado que vas a asistir a un detenido a Barcelona y cuando solicitas en la sede de los juzgados el listado de detenidos para saber qué juzgado lleva a tu detenido, pues ves una lista de nombres de personas evidentemente inmigrantes, sobre todo procedentes de Marruecos, de Argelia, por los nombres, igual algunos colombianos y un catalán. Es decir, eso ya pasa desde hace muchos años. La mayor parte de las detenciones, sobre todo en comunidades como Cataluña, donde se ha concentrado una gran cantidad de población inmigrante procedentes de Marruecos, procedente de Argelia, que pues ha sido como más invitada, ¿no?, a vivir en esa comunidad autónoma, igual más que la población sudamericana, pues provoca que te encuentres este tipo de situaciones, ¿no? País Vasco, Comunidad de Madrid también, pues hemos visto que hay muchísima inmigración detenida y que esto es algo, pues, que sí que es cierto que es un tabú informativo que se tenía, donde veíamos muchas veces en los noticiarios que no se podía decir la nacionalidad de las personas detenidas, sobre todo en temas relacionados con violencia de género, pero que era una evidencia pues clamorosa. Yo doy fe, Mercedes, de compañeros, de personas que conozco que participan en televisiones que podemos imaginar, a los cuales se les prohíbe hablar del origen de los delincuentes. Es como si en este programa, en cualquiera de la casa, los invitados cuando vinierais os dirían: estas son las noticias, pero esto y esto no lo podéis decir. Aquí no se hace. En otras televisiones sí. El estupendo Javier de la Hoz, criminólogo, está con nosotros también para sondear esta noticia sobre la que articulamos nuestro programa especial, intentando compartir con todos ustedes, dibujarles la radiografía real de la situación en España sobre criminalidad y población extranjera, inmigrantes ilegales. Javier de la Hoz, buenas noches. Muy buenas noches, María José. Muchísimas gracias por la invitación. El agradecimiento, nuevamente. Ya lo sabes, Javier, es nuestro. Mercedes Vázquez hablaba de se ha eliminado un tabú informativo, ¿no? Uh-huh. A mí me ha gustado mucho Sí, sí. ese. Ojo, Sí, que estamos hablando de Euskadi, ¿eh?
Se ha eliminado el tabú, lo que pasa que vamos a ver por qué se ha eliminado, ¿no? Yo creo que hay una cuestión meramente electoralista, ¿no?, para eliminar ese tabú. Pero los criminólogos, o muchos de los criminólogos, venimos señalando desde hace mucho tiempo, yo desde que tengo uso de razón en esta disciplina científica, es que es necesario conocer la nacionalidad de los ciudadanos que cometen los delitos por diferentes razones. Entre otras cosas, porque detrás de algunos delitos también es necesario entender qué patrones culturales y educativos se esconden detrás de la comisión de determinadas actividades delictivas. Por ejemplo, hablemos de delitos contra la libertad e integridad sexual, por ejemplo, ¿no? Podemos estar hablando también, yo lo he comentado en alguna otra ocasión en este programa, hay agresores sexuales que, bueno, pues tienen un perfil psicopático, pero hay otro tipo de agresores sexuales que están muy influenciados por ese componente social, educativo, donde el peso del machismo tiene una gran importancia, ¿no? Por tanto, eso se puede reflejar en una conducta delictiva en relación a la mujer, que va desde la violencia de género a los delitos contra la libertad e integridad sexual. También podríamos entender, por ejemplo, la tolerancia con el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina. Por ejemplo, solo por hablar de esas cuestiones. Estamos hablando de origen cultural, por tanto, es un origen cultural o unas costumbres, una cultura diferente a la nuestra, por tanto, de personas que no proceden de nuestro país, ¿no? Pero podríamos hablar de otros tipos de delitos, ¿no? Hay en nuestro país, bueno, y en muchas partes del mundo, pues determinadas modalidades delictivas son especialidad, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de determinadas nacionalidades. Por ejemplo, aquí es muy conocido en España, hemos tenido el caso de las carteristas de origen bosnio que tenían órdenes de alejamiento del metro, ¿no? Esto lo hemos visto en Barcelona, lo hemos visto en Madrid, ciudades con metro con una gran afluencia. Pues bien, esto ya apenas hay carteristas españoles. Es obvio que cualquier policía que le pregunten en España te lo dirá, la mayoría de los carteristas pues suelen ser extranjeros. Por tanto, estamos viendo que en determinadas modalidades delictivas son copadas mayoritariamente por ciudadanos extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto no quiere decir, por supuesto, ni que haya que justificar discursos xenófobos ni racistas, yo creo que eso lo tenemos todos claro, ni criminalizar por sistema a la población extranjera que reside en nuestro país, que la mayor parte de ellos se gana la vida honradamente. Pero es verdad que hay que dejar de infantilizar a la sociedad y decirle a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos, qué está pasando y cómo les puede afectar. ¿Por qué? Porque esto es una manera de prevenir el delito. Si no conocemos también, nosotros en criminología hablamos de la etiología del delito, ¿no?, de cómo se genera ese delito y qué conductas hay detrás para poder prevenirlo con eficacia y ofrecer una respuesta adecuada, ¿no?, desde el ámbito de la política criminal, un diseño adecuado de medidas de respuesta penal y medidas de atención a las víctimas y, por otro lado, medidas de prevención social que también son necesarias para prevenir la comisión de los delitos. Yo creo que es muy necesario que estos datos se ofrezcan a la sociedad, con independencia de que la motivación, en mi opinión, es totalmente partidista, pero al menos se ha dado un paso y se ha ofrecido. Pero es verdad también que las estadísticas tenemos que analizarlas con cuidado, ¿no? Por ejemplo, de la población, estamos hablando que comete delitos. Pues bien, yo, por ejemplo, perdonadme que me cite a mí mismo, ¿no?, pero en mi tesis doctoral podemos encontrar ya un análisis de la población extranjera de origen marroquí especialmente, que es la población, digamos, musulmana, por decirlo de alguna manera, de origen árabe, más numerosa en nuestro país. Pues bien, el porcentaje que delinque, ¿no?, que están con datos oficiales del Ministerio del Interior y que maneja el Ministerio del Interior, el porcentaje de ciudadanos marroquíes detenidos o investigados con respecto a la población total empadronada es muy, muy, muy pequeño. Pero es verdad que está ahí. Sin embargo, por ejemplo, tenemos esta estadística, pero tenemos que darnos cuenta que también con datos oficiales del Ministerio del Interior, aproximadamente el 30% de la población penitenciaria es de origen extranjero. Es una lectura que tenemos que hacer con cautelas, pero está ahí. Podemos decir, claro, es que el 70% sigue siendo española, ya, claro, pero es que el 30% ya es de origen extranjero. ¿Por qué? Pues esas son las causas que habría que indagar desde la criminología. ¿Por qué se produce esta sobrerepresentación de la población extranjera en las estadísticas de criminalidad? ¿Por qué, siendo un número de ciudadanos muy minoritario en comparación con el total de la población española, porque ese porcentaje pequeño de ciudadanos que viven en España están cometiendo o están viéndose reflejados en un 30% de población penitenciaria? Y estas son las causas en las que tenemos que indagar. ¿Por qué se está produciendo esto? ¿Qué medidas de prevención social podemos tomar? Y también ser conscientes
de que las políticas migratorias de control de la migración irregular, pues a lo mejor no están siendo todo lo efectivas que sean, ni tampoco Qué delicado las medidas está siendo. que se toman. Qué delicado está siendo, Javier. Qué delicado está siendo. Muchas gracias por ese análisis muy amplio, además, de este titular con el que arrancábamos el programa. Muchas gracias, Javier. Nos quedamos con algunos de estos datos encima de la mesa para seguir analizándolos con Mercedes, con Luis, con Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Un fuerte abrazo. Gracias, muy buenas noches. Decirle a Javier que actualice los datos, ya no es el 30, es el 32,7% del total de la población reclusa que son extranjeros. Pero algunos datos, volviendo al País Vasco, algunos datos que son para tener en cuenta con lo que hemos dicho, que es el 14,1% de población extranjera y fundamentalmente, bueno, los que delinquen fundamentalmente son magrebíes, marroquíes y argelinos. El 68% de las agresiones sexuales las cometen los extranjeros en el País Vasco. El 82% de los hurtos. El 81,9% del robo con violencia e intimidación. El 62% que ocasionan daños. Hay un dato que es curiosísimo. Las infracciones que define la Ertzaintza como torturas y contra la integridad, el 100% lo cometen los extranjeros. El 53% de los homicidios o asesinatos, los realmente llevados adelante, no los que se intentan y no se consiguen, sino los que se ejecutan definitivamente, también son ejecutados por extranjeros. No es que nos vengan los bárbaros, es que ya están entre nosotros. Y no todos los emigrantes evidentemente son bárbaros. Hay miles y miles y cientos de miles de ciudadanos extranjeros que ayudan, apuntalan y consiguen, sobre todo en determinadas comunidades, como la Comunidad de Madrid y la comunidad también probablemente del País Vasco, a consolidar su economía. Está con nosotros, a no ser que, perdón, Sergio Cebolla, está con nosotros Jesús Andújar, por Dios, que iba yo a cambiarle el nombre. Jesús Andújar, buenas noches. Hola, buenas. Esto es la envidia que me dan normalmente sus paraísos, pero bueno, hoy veo que no está en el paraíso. Jesús Andújar. Tengo un ave mañana a las 6 de la mañana, con lo cual me toca. Como para paraísos estás tú, ¿verdad? Sí. Inmigración ilegal y delito. Hablamos de esos 20.524 delincuentes extranjeros presos en las cárceles españolas, Jesús. A ver, la verdad que es una tasa muy elevada, muy elevada, que se ha ido incrementando bastante con los años, porque antiguamente, un español cuando le baja una pena, pues no tiene dónde fugarse, ¿de acuerdo? Y el extranjero sí, o sea, el extranjero dentro de lo que cabe, antes de tener que ingresar en prisión, ya lo hemos hablado muchas veces, las puertas giratorias, un detenido por un delito socioeconómico, entra por comisaría y sale al día siguiente o 2 días después por la puerta del juzgado y como se tardan en instruir las causas muchísimo tiempo, pues al final un español que se encuentra con que le van a bajar 10 condenas, pues no tiene dónde irse. Un extranjero coge el avión, se vuelve a su país y en 6 o 7 años las tiene prescritas todas. Con lo cual nunca había tanto extranjero. Ahora sí lo hay. Y lo hay porque también es verdad que empiezan a tener ellos arraigo aquí en España, aparte de que se está delinquiendo muchísimo. Pero lo importante no es el porcentaje de extranjeros, sino los penados que también hay extranjeros, porque una de las penas que contempla el Código Penal es la sustitución de las penas privativas de libertad por expulsión del territorio nacional. Y eso es lo que no se cumple, ¿de acuerdo? Primero de todo con los del otro lado del charco, porque es muy caro expulsar a una persona, porque claro, es un billete de avión con un policía a cada lado. Pues no es coger y decir, móntate el avión de Iberia, que te vas tranquilamente para tu país. Y los magrebíes, el problema es que se les lleva allí y son capaces de estar aquí por las mafias en una semana.
Con lo cual, pues claro, nuestra población reclusa cada vez va a ser más extranjera, pues es verdad que delinquen mucho más. En Madrid ha habido años donde el 70% de los detenidos, eran extranjeros, en Plaza de Castilla. Y aquí tenemos el porcentaje de que presos son inferiores, pero es porque se van, ¿vale? No creas que porque cometan menos. Bueno, menos mal que teníamos ya cerrada esta comunicación con Jesús. Sí, se me estaban llamando. Vale, ya me he vuelto a conectar. Bueno, el problema es que eso, que se va. Bueno, perdón, nada, ya hemos terminado, tenemos problemas con el sonido, ya en cualquier caso habíamos terminado esta conexión. Muchas gracias, Jesús Andújar. Pero una cosa, aquí que tenemos dos notables profesionales. Hay que tener en cuenta que esos 32,7% de delincuentes que están en prisión, que son extranjeros, si no me equivoco, tú en este país no entras en la cárcel si no tienes una condena de más de 2 años, ¿no? Sí, de más de 2 años. exactamente. Que pueda haber decenas o miles de ciudadanos extranjeros y nacionales que cometen delitos que no entran en prisión, que no están en este tanto por ciento, ¿no? Que le hayan podido suspender la pena, claro. Incluso. Si no vuelven a cometer delitos, si no tienen, en fin, que tiene unas condiciones para la suspensión, pero sí, tiene razón. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay muchos delincuentes multireincidentes. Eso es lo que te iba a decir. Que sobre todo se dedican a cometer delitos leves. Es el caso de lo que hablaba Javier de la Hoz, nos hablaba de las carteristas del metro bosnias, ¿no? Son carteristas que se dedican, sus víctimas son mayoritariamente personas turistas que saben que llevan en la cartera igual 1.000 euros, 500 euros, es decir, una cantidad de dinero muy superior a una persona de aquí que igual llevas 10 euros en la cartera y que no les interesa para nada, o nada absolutamente, y entonces esas suelen ser las víctimas. Muchas veces estas personas son enjuiciadas por delitos leves, cuando la pena, el importe de lo sustraído no supera los 400 euros. ¿Qué sucede? Que las penas son de multas que después se declara su insolvencia, no las pagan y al final terminan prescribiendo y no pasa absolutamente nada, con lo cual en esas personas es súper fácil reincidir porque muchas de ellas no llegan a nunca ingresar en prisión. Vamos a continuar con este asunto. Discúlpenme que haga un alto en el camino. Recuperamos enseguida efectivamente, con esta propuesta de Mercedes Vázquez, tremendamente interesante, y también nos dejaba Jesús Andújar encima de la mesa la deportación que no se realiza, la expulsión del país. Así que vamos a estos dos puntos calientes a la vuelta de este impasse para unos buenos consejos que les vamos a dar. Yo comienzo dándoles el primero, por si se quieren quitar un par de kilos de encima, si quieren volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban. Naturhaus les trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días
podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Inmigración y criminalidad. Hoy queremos hacerles un dibujo, una radiografía real de la situación en España. Mercedes Vázquez nos dejaba encima de la mesa, nos ponía el ejemplo de las carteristas, normalmente de Europa del Este, que delinquen, pero que nunca pasa nada porque es una cuantía económica la multa, son insolventes, a otra cosa mariposa. Y Jesús Andújar nos ponía sobre la mesa un asunto del que hemos hablado muchísimas veces aquí. ¿Qué pasa con las expulsiones? ¿Por qué no se deporta? ¿Por qué yo tengo que contar en tantas ocasiones que un tipo ha asesinado a una persona y tenía una orden de expulsión? ¿Por qué tengo que contar que alguien ha violado de manera brutal a una mujer y tenía una orden de expulsión? ¿Por qué yo me veo obligada a tener que contarles a ustedes estas noticias como si viviéramos en un país en el que no se paga un euro, no hay dinero y somos un Estado fallido? Bueno, la ley que vosotros lo sabéis mejor, en el Código Penal, el artículo 89 permite la expulsión inmediatamente. Sí, pero no se hace. Hace poco tiempo en Cataluña han expulsado a 16 delincuentes de una manera inmediata. También de esos carteristas, son gente que tenía pocas. Y solo una anécdota. Anecdótico, me parece. Evidentemente, y solo una información también para los televidentes. Una de las ciudades con más delincuencia que en España, con más infracciones que en España, que está por encima de los 200 por cada 1000 habitantes, es el Prat de Llobregat, que como bien saben ustedes es el aeropuerto de Barcelona, que van allí mucha gente a atracar directamente a los pobres turistas que vienen a visitar España. Lo que hay que tener en cuenta, es que una de las principales características de la delincuencia de extranjeros no se refiere tanto a sus características culturales, sino a la legalidad o ilegalidad. Es uno de los factores determinantes de la comisión de delitos por parte de personas extranjeras, ¿no? Sí que tenemos en cuenta que nuestra legislación, en teoría, establece la expulsión como sustitución de la pena de prisión en el artículo 89, como bien has dicho, que opera tanto para legales como para ilegales, siempre que la pena supere el año de prisión, ¿vale? Ese es el requisito. ¿Qué sucede? Que la ley lo establece, pero tiene que haber una decisión judicial, es decir, no opera como una situación automática, sino que por parte del juez que dicta esta sentencia, cuando se le solicita por parte de la acusación, sea Ministerio Fiscal o acusación particular, que sustituya esta pena de prisión por la expulsión, tiene que acordarlo el juez. Y ahí es donde el arraigo familiar o social de esa persona, sea legal o ilegal, que reside en este país y que ha cometido un delito, va a jugar a favor de que el juez acceda a que se le expulse o no.
Con lo cual, si tiene hijos, que van aquí al colegio, está casado, tiene un contrato de alquiler de su vivienda, etcétera, etcétera, pues van a ser documentalmente probándose ante el juez, van a ser elementos que muchas veces operan en pro de que el juez deniegue esa expulsión que la ley le permite. O sea, nos tenemos que quedar con un delincuente que además le hemos dado casa y dinero para pagarlo, ¿no? Sí, sí, además aquí lo que hay que decidir si somos amigos de los delincuentes o enemigos. Enemigos. La política criminal. Me preguntas a mí, no sé. Se lo preguntas al Yo gobierno, te contestará. Yo se lo pregunto algo a los distinto. amigos de los delincuentes, a los que hacen la política criminal, que hablan de reincidir, porque Mercedes lo ha dicho. Cuando en el año 95 yo estudié, pues yo soy del Código Penal del 95, soy yo. El Código Penal de la democracia, decían, es que hay que orientarse a la reinserción. Y yo digo, no, aquí lo que buscan es que reincidan. Porque ahí es donde voy, no, reinserción es igual a reincidir. Porque aquí tenemos que no se piensa en los derechos de la mayoría, sino que aquí se piensa en los derechos del que ha delinquido. No, vamos a ver. Aquí tenemos el efecto para que sea ejemplarizante, lo tenemos en la política del Salvador, con Bukele y con Trump. O se le declara la guerra... Te van a poner bonito. Sí. A mí me da igual que me pongan bonito. Al final los datos son objetivos. Y la realidad está ahí. El Salvador... Y el dato mata el relato. El dato mata el relato. Y los datos están ahí. Si los datos están ahí, el país con mayor delincuencia del mundo, al ser el país más seguro. Es brutal, ¿eh? Algo se habrá hecho bien, ¿no? Es brutal. Algo se habrá hecho bien. Y lo que no puede ser, no, es que hay que reinsertar. Si eso está bien. Pero hay que ejemplarizar y el que lo haga lo tiene que pagar. No Primero puede salir, que lo pague. Y no puede salir impune. Y después ya veremos. Entonces, lo que tú decías, que es reincidir, no es reinsertar, es que lo que provoca es que se reincida. Y eso es lo que aquí no puede entender. Muy bonito, muy progre, que todo eso está muy bien, pero que al final los hechos son los que son. Claro que sí. Después, además, hay muchos obstáculos prácticos y diplomáticos. Hay que ser muy claro en ese sentido, ¿no? Falta de colaboración de los países de origen. Países como, por ejemplo, Marruecos, Argelia, ponen constantes trabas Argelia especialmente, ¿verdad? para la readmisión de sus nacionales. Pero perdona, pero es que no es que solo los pongan, es que son cómplices. Es que los pactos entre Mohamed y Pedro Sánchez para meternos aquí a toda su escoria, y no que se salve el que pueda, escoria desde el punto de vista penal, porque son los que no quieren allí, lo mandan a España. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Entonces, no es que solo que haya voluntad, es que nos piden que seamos el vertedero de ellos. Desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de los delincuentes, ojo, no desde el punto de vista... Lo utilizan muchos gobiernos para, como forma de, como táctica, para después tener contraprestaciones económicas por parte de la Unión Europea, etcétera, etcétera, para un poco controlar este flujo inmigratorio. Otra cosa es que lo realicen, ¿no? Y luego hay un dato que estamos pasando de puntillas por encima de él, que aparte de la frialdad de los datos, que son muy esclarecedores, pero al fin y al cabo son datos, es que detrás de cada uno de los datos hay una tragedia. Es decir, hace 2 días, si no me equivoco, y tú me lo corregirás, María José, fallecía una señora de 89 años que fue arrastrada para... Mañana traemos el caso... de una señora de 89 años. Un robo. Y ha estado unos 10 días, 8 días en el hospital y ha fallecido. Es decir, y los casos de las violaciones de las jóvenes en Navarra recientemente o en Madrid, en Hortaleza, los casos de las agresiones para robos a los extranjeros que tienen todo el derecho del mundo a venir a disfrutar de España y no que nada más llegar les roben. ¿Has visto la manta a palos que le da un turista a un magrebí? A dos. Que le roba la cartera. Mire, nosotros pasamos el vídeo. Yo no invito a nadie a liarse a tortas. Yo personalmente lo haría. Yo. Pero no incito a nadie. Ahora, ese vídeo no tenía desperdicio. Sí. ¿Qué manta a palos le dio al ladrón magrebí? Era legítima defensa, ¿no? ¡Hombre! ¿No? Vamos, le tenía que haber arrancado la cabeza. Bueno, le podría crear al turista extranjero, le podría crear un problema en Claro, este país, eso es España. Y se va el turista extranjero diciendo, a ver, me intentan robar, me defiendo y me detienen. Allí tienen casas que pagan escrupulosamente, pero llega un delincuente, se las ocupa y el gobierno le da la razón al delincuente.
pues se van a ir con una idea de España fabulosa. Claro. Sí, Sí, es cierto. pero tenemos que pensar fundamentalmente en defender a los más frágiles, es decir, a los señores mayores, a nuestros jóvenes que son agredidos, para retirarles hace poco tiempo también en una estación de Barcelona para robarle a un muchacho el teléfono, tal. O sea, que es que es no lo por matan. encima de todo, es eso. Quiero decir, es que me parece, desde el punto de vista de la sensatez, lo prioritario, y a partir de ahí lo que queramos, los aceptamos, los reinsertamos, les aceptamos la fiesta del Ramadán y les aceptamos la fiesta del Cordero, lo que quieran. Pero hombre, por favor, que seamos un poquito No me más hagas hablar. sensatos. Y lo que sucede, de verdad, no solamente sucede, hace poco tiempo, también lo tratábamos en otro programa, si te acordarás, Mario José, hubo una colega vuestra, que no sé si yo creo que era juez, no era abogada, en Bélgica, que decía que era ya un Estado fallido, a consecuencia de la inmigración ilegal y la delincuencia. Exacto, y del tráfico de drogas, que es lo que mueve en gran medida esto. Afortunadamente nosotros también se mueve una cantidad de drogas impresionante, pero estamos hablando de delitos menores, de hurtos con violencia, no sé qué, pero en Bélgica decía eso una juez. Estado fallido. Sí. Sí. Es cierto que al final esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, es gente que viene aquí, que igual por sus problemas para legalizarse se ven abocados a cometer delitos, porque entran dentro de un círculo en el que no pueden ser contratados, etcétera, etcétera, y entonces entran en esa rueda. ¿Qué sucede? Que cuando entran en esa rueda va a ser muy difícil expulsarlos, ¿no? Primero, porque el sistema pone medios para que, teniendo mínimo de arraigo, y es muy fácil tener arraigo en este país, vienen, te empadronan, te alquilas una casa, te alquilas una habitación. Te puedes empadronar hasta en un árbol. Etcétera, etcétera, y ya tienes un mínimo arraigo que igual es suficiente para que un juez deniegue la expulsión. Pero además... ¿Pero en qué está pensando el juez? Pero además, otro de los problemas principales es que muchísimas personas que cometen delitos son personas que están indocumentadas. Ponemos un ejemplo de estas carteritas del metro. ¿Quiénes son las carteristas del metro? Son personas de origen bosnio que nacen, la mayoría de ellos, en un campamento a las afueras de Roma, se vienen a España y viven en España delinquiendo. ¿Qué sucede? Que cuando... ¿Se agrupan en Roma? Sí, casi todas proceden de un campamento de las afueras de Roma. Se vienen a España y aquí delinquen. ¿Qué sucede? Que cuando las detienen y les quieren ejecutar una expulsión, estas personas son apátridas. Ningún país la reconoce. Primero, porque su origen es bosnio, pero no nacieron en Bosnia. En segundo lugar, porque en Roma no están inscritos en Italia en ningún registro, con lo cual tampoco son ciudadanas italianas. No las comemos nosotros. Y españolas tampoco, con lo cual no hay de dónde expulsarlas. Sí. No son españolas, pero se quedan aquí es que no a volver a robar. Y por parte de los países de donde sí proceden realmente, como igual una persona que procede de Marruecos, no hay esa voluntad de documentarlos, que es imprescindible si no tienen un pasaporte para poder expulsarlos, que ese país reconozca que es ciudadano suyo. Con lo cual, ¿qué sucede? Que no hay a dónde mandarlos, se nos quedan aquí. Mira, permitidme, he tenido la suerte de ser el abogado de la Asociación de Bolivianos de Sevilla, de la Federación de Bolivianos de Andalucía, con lo cual he ayudado a miles de extranjeros. No soy sospechoso de estar en contra de ninguno de ellos. O se está en contra del delincuente, de los que cometen delitos. Y al final tú puedes elegir ganarte la vida honradamente o no hacerlo. Y es una decisión personal. Y la cuestión es si como sociedad estamos en contra de eso o no. Gánate la vida honradamente, tenga arraigo, búscate la vida honradamente y aquí tendrás sitio. El problema es aquellos que vienen a delinquir permanente y constantemente y poner en riesgo la seguridad de todos, porque tú decías, es que hay que pensar los vulnerables, pero es que la mayoría somos los vulnerables que sufrimos las consecuencias de los delitos, de todos ellos. Tú has hablado de unas circunstancias, ¿no? Que vengan los que tal, que vengan los que cual. ¿Tú crees que esas personas que tú propones son las que están en prisión cuando Mohamed VI abre sus prisiones para que se vengan a España? Eso no son los que yo llamo, No, de los que yo hablo. Claro. Los que vienen aquí honradamente a buscarse un futuro y una prosperidad son muchos, y se integran, hacen su vida a normalidad, cuando pueden consiguen su documentación y tiran para adelante. Aquí no estamos hablando de ellos, estamos hablando de aquellos que vienen a delinquir. Bueno, sí que es cierto que una gran cantidad de personas extranjeras que delinquen son irregulares.
Es decir, la gran mayoría. eso es una de las características principales de la población inmigrante que delinque, su irregularidad, que hace en primer lugar que sean grupos marginales, en segundo lugar hay también mucha población flotante, es decir, personas que están en España en tránsito hacia otros países y que cometen delitos, pero su finalidad es irse igual. No hay pertenencia, no hay arraigo, no hay pertenencia. Y además no tienen nada que perder, porque los legales pueden perder el permiso de residencia y pueden provocar la expulsión, pero los ilegales es cierto que tienen mucho menos que perder, con lo cual existe más facilidad para que cometan delitos. Los que tienen que perder es la sociedad española. Por supuesto. Aparte de la situación económica que nadie les contrata porque no tienen papel, es decir, es un cúmulo de circunstancias que igual les abocan a esa situación. En las cárceles españolas, en estos momentos, en el año 2025, hay 129 nacionalidades. ¿Sabes cuántos países hay en la ONU? Hay 193 países en la ONU, es decir, solamente faltan 60 para constituir una ONU en las cárceles españolas. Pues ahora, con esos datos, lo que voy a hacer es pormenorizar alguna comunidad como por ejemplo la catalana, pero antes permítanme que les hable de su flora intestinal. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Algunos datos sobre Cataluña y la inmigración y la criminalidad. Algunos puntos los ha puesto sobre la mesa Luis Magán en el arranque del programa. Varias cosas les cuento. Una, que el 94% de los multireincidentes en Cataluña son hombres. El 57% tiene nacionalidad marroquí o argelina. Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, estalla contra la multirreincidencia y dice: todos son extranjeros y ninguno de un país de la Unión Europea. Señores, ¿quién toma...? Eso es así, es decir, el 53% de los reclusos, si es que estamos dando muchos datos, pero son datos muy esclarecedores. El 53% de los reclusos en Cataluña son extranjeros y ascienden al 75% entre los reclusos que tienen menos de 22 años. O sea, la gente que tiene menos de 22 años y delinque son fundamentalmente, y que se los detienen, son fundamentalmente extranjeros. Evidentemente, como tú bien dices, el alcalde de Badalona, Albiol, clama permanentemente porque es que él lo vive día a día, claro, con su policía municipal, que detienen a multireincidentes, y sorprendentemente los jueces y las juezas, que ahora son por lo visto mayoritarias las juezas, sobre no hay jueces o jueces, los ponen en la calle. Y entonces claro, quiero decir que es tirar piedras contra nuestro propio tejado, contra el propio tejado de la sociedad española. Y volvemos a repetir, este no es un programa que esté en contra de la inmigración. Es decir, la inmigración es determinante en España, en cualquier parte de España, y sobre todo en las grandes ciudades. Nuestros mayores están protegidos, cuidados, y también cuidados más que en sus casas, que en las residencias. Y tenemos un caso reciente, desgraciadamente, con una residencia, con una cantante Encarnita Pola, pobre. Exactamente, con Encarnita. Los cuidan señoras extranjeras, y nosotros estamos agradecidísimos. Y hay en la construcción, en las gasolineras, en cualquier sector encuentras multitud de inmigrantes que trabajan, como bien dice Sergio, para construir su futuro, y porque sus hijos ya son españoles, muchos de ellos ya tienen sus hijos aquí en España, para construir el futuro de esta nación desde el bien y no desde el mal. Yo bromeaba con todos ustedes, bromeaba con Segunda sobre el delito de odio. Ya saben que nosotros, mucho antes de que el gobierno vasco decidiera pedir la publicación del origen
de los delincuentes en España. Nosotros no es que nos lo pusieran fácil, pero miren, entre que buscábamos todo lo que podíamos para poderles ofrecer el dato y que cuando no decían nada, evidentemente, en la noticia sobre el origen del agresor, del criminal, del ladrón, del violador, cuando no se daban datos, entendíamos que de Tomelloso ni de Lanzarote iban a ser, y cuando la publicación subraya que es un español de X años, y ahí es cuando únicamente nos damos cuenta que efectivamente se afanan en contarnos que es un español el delincuente. Pero, ojo, porque hay alguien que ha estado sufriendo y mucho con el asunto del delito de odio en España. No, Gobierno de España, no cometemos delito de odio, contamos la verdad. Lo que pasa es que ustedes no conocen el Evangelio. El Evangelio dice que la verdad nos hará libres, pero ustedes, como no lo conocen, pues se pierden. Pero algunas personas lo pasan mal durante un tiempo. Miren, absuelven, afortunadamente, al exinspector de policía que relacionó inmigración con delincuencia. Dicen que prevalece la libertad de expresión. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto de un delito de odio, como les decía, el exinspector jefe de policía que relacionó la inmigración con la delincuencia al estimar que en este caso prevalece la libertad de expresión. Ricardo Ferris, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias. Hoy tenemos te tenemos como protagonista. A ver, ¿qué delito de odio? Ni qué carajo, si me permiten la expresión. La verdad, tú veías una serie de nombres que de Tomelloso ni de Gandía eran. Tenías una información, Ricardo. Bueno, pues lo has pasado mal durante un tiempo. Gracias a Dios que has encontrado un juez con sentido común, que tampoco es tan frecuente en los tiempos que vivimos. Cuéntanos, Ricardo, hemos hablado de ti muchas veces en este programa, apenados, apenados. Cuéntanos, por favor. Soy los únicos de los poquitos medios que dan voz pues, a este tipo de personas, ¿no? Como un humilde servidor en este caso. Un juez no, fueron tres magistrados los que de manera unánime pues, se decidieron por mi absolución, porque el tema estaba meridianamente claro para todo el mundo, menos desgraciadamente pues para estas fiscalías que más que antiodio son pro-odio, esta fiscal profesional que hoy mismo, por ejemplo, ha vuelto a sufrir otra derrota ante los tribunales, en este caso con un amigo mío también, absuelto también de un delito de odio. Y la verdad es que es una verdadera pena que los partidos de la oposición en este caso consientan que dentro del organigrama del Poder Judicial español pues existan estas auténticas checas jurídicas en las que se han convertido estos tribunales, estos fiscales antiodio, que como os digo más bien son fiscales pro odio. Estoy esperando, lógicamente, esta fiscal pues recurrió la sentencia, entonces no puedo reclamarle todos los daños que lógicamente voy a reclamar a la Administración, a todos aquellos medios de comunicación o de incomunicación, más bien dicho, que me denigraron, y desde luego si ya en aquella época era ridículo el planteamiento, hoy en día pues es absolutamente grotesco. Habéis estado hablando de esos valientes porque de verdad que la Ertzaintza me ha sorprendido por esa valentía a la hora de hacer públicos los datos de los detenidos. Y es que no se lo inventa, quiero decir, mira, por ejemplo, si miráis la web del Ministerio de Interior, os voy a dar una primicia, lo tengo aquí delante, los datos, para que no diga que me los invento. Estos son datos oficiales del Ministerio de Interior. Los detenidos extranjeros en 2016 fueron 4.758 y en 2024 10.412. Pero es que la subida ha sido constante. 4.906, 6.031, 6.338, 7.000, 8.000, 9.500, 10.400. O sea, la subida es vertiginosa. Estamos hablando de una subida en pocos años del 120%. Cualquier policía que esté en la calle sabe que la práctica totalidad de los detenidos con los que está trabajando, especialmente en aquellos delitos más violentos, son todos de origen extranjero. Pero es que el tema es infinitamente más exagerado de lo que los medios de comunicación hacen público. Porque gran parte de ese tanto por ciento, lo he repetido muchas veces, de detenidos supuestamente españoles, en realidad son españoles rematriculados, para que lo entienda la audiencia. Ya. Son extranjeros que han obtenido a posteriori la nacionalidad española, que ya sabemos que en la mayoría de los casos prácticamente en nuestro ordenamiento civil es un regalo.
Así es, Ricardo. Solamente te quería hacer una pregunta. Estamos celebrando, ¿no?, esa absolución, no podía ser de otra manera, pero vivimos en una España tan desquiciada donde se nos antoja que la protección es para los delincuentes, este buenismo estúpido, que vete tú a saber cómo podría haber terminado todo esto. El caso, Ricardo, te pregunto, a ti te denunciaron, según consta en la noticia, como una treintena de asociaciones, bueno, la noticia dice de migrantes, que migran las aves, emigrantes. Por favor, Sí, sí. es que qué manía tenemos con migrantes, que son las aves. Hombre, por Dios. Bueno, el caso es que te denunciaron así a lo bestia, que yo también sé muy bien cómo se hacen ese tipo de denuncias, una treintena de asociaciones de inmigrantes mosqueados porque les cantaste las 40, les dijiste una verdad como una casa. La verdad que Ricardo Ferris dio es la verdad que nosotros estamos manteniendo aquí. Bueno, no es una verdad, es la realidad, quiero decir. Esto parece el chiste de usted a quién va a creer, ¿no? ¿A lo que yo digo o a sus propios ojos? Efectivamente, me encanta. Lo estamos viendo todos los días, ¿no? En cualquier vídeo, en cualquier manifestación de la gente, de las víctimas por la calle. O sea, ya es un secreto a voces, ¿no? Pero la verdad es que valió la pena, a pesar de que realmente me quisieron humillar, me hicieron de todo, no os podéis imaginar. Picadillo te hicieron. No, pero incluso dentro de mi propia institución, vamos, el ensañamiento fue brutal. Lo sé. Me pusieron a las órdenes de alguien que estaba por debajo de mí en el escalafón para tratar de humillarme y forzarme a abandonar la institución. Acoso laboral, efectivamente, perdóname que te interrumpa, pero es que estoy rodeada de estupendos abogados, como por ejemplo Sergio Cebolla, y mientras que te escuchaba dice, ¿acoso laboral? Sí, totalmente. Bueno, yo estudié Derecho antes de entrar en la policía, cuando todavía se estudiaba realmente algo en las universidades, ¿verdad? Hoy ya te regalan el título jugando al parchís y esas cosas con los créditos, ¿no? Pero sí, efectivamente, un acoso laboral brutal, una prevaricación brutal de libro, y desde luego lo van a pagar todo lo que han hecho. Pues que así sea. Los medios de comunicación, recordad que Telecinco, al que también le gané el juicio, y el diario El País, el ABC también, pero no me enteré, desgraciadamente no pude demandarles, pues nada más y nada más dijeron, se inventaron que yo había dicho que había animado a la gente a salir a ejercer violencia contra los inmigrantes, cuando yo animaba a la gente a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad y no quedarse simplemente grabando los delitos con un móvil. Bueno, les obligué a rectificar, lógicamente ahora cuando la sentencia sea firme les voy a reclamar daños y perjuicios y por supuesto la administración tiene que pagar absolutamente todo lo que me he hecho. Pero mira, déjame que te diga que independientemente de todo esto estoy enormemente satisfecho, porque yo pienso que lo que me pase a mí o lo que pase a cualquiera de nosotros no tiene la más mínima importancia. Lo importante es España, los españoles y la sociedad, ¿no?, en que vivimos. Y gracias a este sacrificio, que es un concepto que ya se ha perdido, ¿verdad?, pero gracias a este sacrificio que hice hace 3 años, pues hoy en día, aunque sea un poco con la boca apretada, se está hablando ya de manera más o menos abierta de estos temas, ¿no? Y desde luego reconocer el enorme problema que tenemos con la delincuencia y la inmigración, porque en este caso el silogismo es al revés. Yo no relacioné inmigración y delincuencia, estoy harto de repetirlo. Todo el mundo sabe, evidentemente, que no todos los inmigrantes son delincuentes, ni muchísimo menos. Pero el problema es que todo el mundo debería saber que la mayor parte de los delincuentes sí son migrantes. Son gente efectivamente, es de lo que nos estamos... Entonces no debemos evadir el problema, porque la primera parte para empezar a solucionar el problema es reconocer que lo tenemos, ¿no? Pasa lo mismo con las drogas. Entonces la única manera de acabar realmente con la inmigración ilegal, una vez reconocida que tenemos un problema desde el punto de vista delincuencial, pues es, lo he dicho muchas veces también, criminalizarla de verdad, es decir, meterla como el verdadero delito muy grave que es dentro del Código Penal, porque si no, independientemente de todas las variaciones que se hagan y todos los endurecimientos teóricos que se hagan en la ley y el reglamento de extranjería, no sirven absolutamente para nada si no favorecemos legislativamente el hecho de que, una vez invada nuestro país, el juez tenga argumentos suficientes como para meterlo directamente en la cárcel. Efectivamente, ese es nuestro argumento. Ricardo Ferris, muchísimas gracias. Y bueno, tú ya sabes que aquí nos tienes. Gracias a vosotros. Y aprovechando que tenemos colegas abogados en el programa,
que no se cansen de repetir esto. Es totalmente necesario criminalizar la inmigración ilegal, meterla en el Código Penal, porque si no estamos totalmente perdidos. A partir de ahí, todos los mecanismos, en un año se acaba con la inmigración ilegal y se acaba con la mayoría de la delincuencia. Bueno, ¿me aceptas de alguien que naturalmente no tiene ni una idea tan acertada ni un conocimiento tan amplio como el tuyo, que soy yo? Y otra forma de terminar con la inmigración ilegal es poner punto final a las subvenciones a las ONGs. Quien quiera apoyar rescates, que lo hagan con el dinero de su bolsillo. En 6 meses no hay inmigración ilegal. Sería la consecuencia lógica de criminalizarlo, porque lógicamente no podrías estar favoreciendo económicamente a delincuentes. Sería un delito. Un abrazo grande. Gracias, Ricardo. Qué gusto. Chao, chao. Brutal, ¿eh? Os doy nada, una rueda de unos segunditos. Sí, además es que a Ricardo le pusieron en entredicho las Fue palabras tremendo. que había utilizado, llamando a la ciudadanía a que se comprometiera con la defensa de las libertades y de la seguridad. Lo y que estamos ellos haciendo pensaban nosotros. que era una llamada para que tomaran la justicia por su mano. Es una barbaridad. Qué barbaridad. Pero más datos que corroboran las palabras de Ricardo. El 91,7% de los detenidos por violación en Cataluña son extranjeros. Magrebíes en un porcentaje elevadísimo, además. Yo quería decir que fue una fiscal la que la acusó a él. Sí. Ojo. Y aquí tenemos un debate encima de la mesa que el gobierno está planteando que las instrucciones las hagan los fiscales. Exacto. Entonces, en vez de perseguir a los delincuentes, se dedican a perseguir a un policía que dice lo que se encuentra día a día en la calle. Eso es España, sí. Esto es lo que tenemos que hacernos pensar, todos los que estamos hablando, los que estamos aquí y los que nos están viendo, que esto es inasumible. Es decir, que el fiscal sea el que instruya a día de hoy, no solo es una locura, sino que atenta contra todos nuestros derechos y contra todas las libertades. Y a partir de aquí es que, claro, la audiencia ha dicho que la libertad de expresión, por supuesto, que está encima de la mesa, pero que le quiten lo bailado a él, que le quiten lo que ha pasado, lo que ha qué años lleva. Lo que ha pasado, lo que ha sufrido, lo que ha sido hostigado, perseguido, ha sido humillado. Entonces, pues sí, muchas veces esta línea tan débil, tan difusa entre la libertad de expresión y el delito de odio provoca todas estas cosas, ¿no? Y que se interprete el discurso de una persona que simplemente quiere dar una estadística y prevenir que esto suceda en un discurso que se entiende o se interpreta como una incitación al odio y a la hostilidad cuando no existe, ¿no? Que es un poco el fundamento de esa acusación que realiza el Ministerio Fiscal. Cuando mienten y dicen que había incitado al odio a infligir violencia sobre este tipo de colectivos, es porque ese es el tipo penal. Si no hay violencia y no se incide, no hay delito. Estamos fuera están mintiendo, perdona. Estamos ya fuera de tiempo de este bloque. Recuperamos enseguida. Permítanme que les lleve a Terracota Plaza de España, en el corazón de Madrid. Junto a Plaza de España se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita. Ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, para celebrar, para atesorar momentos inolvidables. Porque no somos solo un restaurante, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre deseará regresar. Y nosotros regresamos en nada. No se lo pierdan, es la recta final del programa y viene potente. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días
podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Pues nos quedábamos con esa conexión con Ricardo Ferris, que efectivamente nos hablaba de ese delito de odio que pues ponen en marcha X personas que si les da la gana te montan un 18 de julio. Claro. En el momento en el que quieran. Quiero poner encima de la mesa el caso, por ejemplo, hablando de delito de odio, de... ay, Dios mío, de la autora en un planeta, Lucía Echevarría. Porque se le ocurrió decir que una fotografía donde había un tío, vamos, que era Manolo, que te lo encuentras por la noche y te acongojas. Ahora había un tío ahí con cara de tío, con un tío, pero tío. Esto como lo de color negro, no es negro, lo estamos viendo, ¿no? O sea, está claro, no es delito de odio, es decir las cosas por su nombre. Pues la muchacha no se le ocurrió otra cosa que decir que donde había un tío, pero tío, pues que ella no veía a una mujer. ¿Sabéis los años? Aparte que la han pegado por la calle, la persecución, el juicio, el dinero que le ha costado. Porque se supone que el tipo, o la tipa, o el tipe, o el tipus, o como lo quieran llamar, de la fotografía, que era un tío con toda la barba, es que se percibía mujer. Bueno, delito de odio, ¿por qué? Porque un montón de mataos decidieron perseguirla con un montón de bots en redes sociales y al final la montaron. Bueno, y alguna otra persona, también delito de odio contra los gitanos, se ha tenido que exiliar en Andorra. Sí, Begoña Gerpe, efectivamente. Delito de odio cuando ella lo único que hizo fue constatar una realidad de libro. Que le molesta, ¿qué quiere que le haga? Pero ahí donde voy, María José, es que el delito de odio... Es que no se le puede decir feo a quien lo es. Pero la libertad de expresión no tiene nada que ver con el delito de odio. Y lo ha demostrado el caso que hemos visto de Ferris. De Ferris. Entonces, aquí lo que hay que entender una cosa, el delito de odio se produce cuando tú, contra un determinado colectivo, que se protege porque es sensible, se trata de instigar que haya actos de violencia contra ese colectivo. Eso es el delito de odio. Aquí se está utilizando por parte del gobierno, por parte de las fiscalías, se salve la que pueda, que se persiga la disidencia, lo que se opina diferente, la libertad de expresión, el pensar diferente, y se utiliza el derecho penal como elemento de censura. ¿Por qué? Porque pasar por un procedimiento penal de esta naturaleza para que haya una audiencia provincial que te absuelva, eso sí que es delictivo. Eso sí que es delictivo. Eso sí que es delictivo. Y lo peor de todo es que con la complicidad de los jueces de instrucción que tiran para adelante con este tipo de asuntos. Cuando en diligencias preliminares, al principio del procedimiento, se cierra este asunto, aquí no hay delito porque no se ha constituido y no tira para adelante. Porque aquí hay voluntad política de que esto tire para adelante. Y es una pérdida de tiempo, eso es evidente. Una pérdida de tiempo, de dinero, de recursos. Exacto. Y además, lo que está pasando, Begoña Gerpe y todos los que están siendo perseguidos. No, se están marchando de España. Nosotros estamos hablando
Y habrá que irse, habrá que hacer la maleta, realmente habrá que irse. Bueno, no exagerar. No, bueno, perdona. No exageramos, pero... Perdona, preguntas. Hay que defender a España. Pero lo que buscan es el Aquí, exilio de aquellas personas que piensan Claro. diferente y se utiliza el derecho penal y el delito de odio como censura. No cuentan con internet, nos podemos ir, pero vamos, no vamos a dejar bicho con cabeza. Miren, la expulsión de los extranjeros que delinquen en España es posible desde hace años, según el Código Penal. El pasado 10 de julio, 4 personas originarias de Colombia fueron expulsadas de España después de que fueran detenidas 4 días antes en Pamplona, acusadas de conformar una organización criminal dedicada al robo de carteras. El 12 de julio, otras 2 mujeres en situación irregular detenidas fueron expulsadas de España por el mismo motivo. Bueno, estos son solamente algunos ejemplos que nos ponen para finalmente terminar entendiendo lo que estamos defendiendo nosotros o denunciando todos los días, que los inmigrantes ilegales, que ya no tienen que estar aquí porque son ilegales, pero que delinquen, no se les expulsa y vuelven a delinquir. Y no se les expulsa y vuelven a delinquir. Y yo he contado el asesinato de hombres, la violación de mujeres, cometidas por delincuentes que han llegado a España delinquiendo, que han cometido delito y que la estructura española no les ha deportado. La expulsión de los inmigrantes, os uno estas 2 noticias, que cometen delitos une a los votantes de todos los partidos. El 78% pide cambios legales, el 91,4%, casi la totalidad de españoles, considera que la inmigración ilegal es un problema de Estado. Ojo lo que estoy diciendo. La mano dura con la inmigración va más allá de la derecha. 8 de cada 10 españoles están a favor. El 78% de los españoles, hoy es esta radiografía de la situación real en España cuando hablamos de criminalidad y inmigrantes ilegales o extranjeros, está en cifras. Estamos dando muchas cifras. 78% de España estamos hasta el gorro. ¿Y ahora qué? Más cifras. En el caso de la prisión de Roca del Vallès, que es Cataluña, el 100% de los reclusos menores de 22 años son marroquíes. Y en comparación con Europa, en Cataluña, una parte importantísima de España, la comunidad autónoma catalana, tiene el 50% el 50% de extranjeros en la cárcel, mientras que Francia tiene un 25%, Países Bajos un 24% e Italia un 31%. O sea que imagínense, esas cifras consolidan lo que estaba contando ahora mismo María José y consolidan opciones que de pronto aparecen de la nada, como esa Alianza Catalana en Cataluña, y arrastra el voto de gente que en otras circunstancias jamás se le ocurriría votar a un partido de estas características, y ahora está alcanzando en las últimas encuestas la segunda posición después del Partido Socialista Catalán. Así es. Y esto es en comunidades autonómicas, efectivamente, Alianza Catalana, y en España, pues Vox. Sí, efectivamente. Y además, que es el único que defiende, yo creo, que lo que una inmensa mayoría de los españoles, aunque no compartan ideología con el partido, están necesitando. Claro, y además tú has dicho que la gran mayoría de los españoles piden cambios legales. 78%. El 78%, pero, concretamente. Pero es que desde el año 2003 ya es posible expulsar a extranjeros. Es decir, que hace más de 22 años que el cambio legislativo está, hay falta de voluntad política, falta de poder de decidir de una manera directa, porque además hay un problema de ejecución. Sí, en 2024 se ordenó abandonar el territorio a 51.030 personas, pero solo 8.725 lo hicieron, el 17%, un mínimo histórico. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Entonces, un momento, ¿me puedes volver a dar ese dato? ¿Cuántas personas? 51.030 y se fueron nada más 8.725. El 17% nada más. Claro, eso está relacionado con lo que Esto es hablábamos. como si decimos cuántos millones de personas tienen que pagar impuestos a Hacienda y que lo haga el 10%. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, ¿eh? O sea...
Si aquí es lo mismo. No se cumple la ley, no se cumplen las órdenes, ¿cómo van a los jueces van a seguir dando órdenes de expulsión si no se aplican? No se aplican porque lo que hay que hacer es no es muy cumplir la ley, complicado. ¿no? No, eso es lo que No verdaderamente se aplican quieren. porque es muy complicado, porque además de que lo que hablábamos antes, que hay expulsiones decretadas cuando hay una sentencia firme y se sustituyó la pena de prisión por una expulsión, después están las expulsiones administrativas, ¿no? A una persona que va por la calle, le para la policía, está ilegal y le incoa un procedimiento de expulsión. ¿Qué sucede? Que la mayor parte de los supuestos le notifica la expulsión y se va a su casa con su papelito donde lo notifica la expulsión, busca un abogado que le recurre y en otra muy poca proporción a esas personas la policía solicita el internamiento en el centro de internamiento de extranjeros de esa persona para que esté ahí hasta que se resuelva el expediente. ¿Qué sucede? Que esa autorización para que se metan en un centro de internamiento la tiene que autorizar un juez. Y lo mismo, si tiene un mínimo de arraigo, muchas veces el juez lo deniega. Con lo cual esa persona se vuelve a ir a casa. Y si no se va a casa, porque se va al centro de internamiento, porque el juez lo ha autorizado, en el plazo máximo de 60 días se tiene que resolver ese expediente. Y si no se resuelve, esa persona sale en libertad porque no puede estar más de 60 días en un centro de internamiento. Con estos países que además dificultan la legalización, la documentación de las personas, muchas veces es muy complicado que en ese plazo se pueda ejecutar una expulsión. ¿Sabemos por qué es complicado? Ustedes lo han estado escuchando, todos lo hemos estado escuchando, con la pericia que mi letrada compañera lo ha explicado. Pero ¿sabéis por qué es complicado? Porque no quieren que se expulse a nadie. Exacto, hay una decisión. Porque hay una decisión política que hay detrás, que es que no se eche a nadie de aquí. Entonces, Trump dice hace la guerra al narcotráfico y tiene los buques en la puerta de Venezuela, con muchas más implicaciones. Y yo no estoy respaldando que se le meta un torpedazo a una lancha, como han hecho. Pero hombre, depende. Sí, pero no depende. Todo depende. Pero ahí está. Hay una decisión. Y esa decisión está ahí. Hay una determinación inexorable de decir o somos amigos de los delincuentes o estamos en contra de la delincuencia. Y aquí no hay más. Y aquí no hay tinta. Si es que no hay más posiciones. Y ahora mismo el gobierno de España y todo el Estado que está dirigido por ellos, que se salve todo el que pueda, pues está en manos. Son amigos de la delincuencia. Porque en definitiva el mensaje que piensan, aceptan y promulgan y lideran el gobierno en general, más la parte de, digamos, un poco de sumar, pero ya lo ha asumido también el sanchismo, es que estos personajes, estos delincuentes es un resultado de la sociedad. Es decir, es un producto de la sociedad, que desafortunadamente es un producto de la sociedad. Es culpa nuestra, ¿no? Exacto, es un culpa de todos, porque no los asumimos. Bueno, pero es que en definitiva de ese mensaje implícitamente está en estas aptitudes. En España, en la segunda ciudad más importante de España, en Barcelona, cada 8 minutos hay una denuncia. Cada 8 minutos hay una denuncia. O sea, y el 68% de las infracciones, de los delitos que se cometen en Barcelona, lo cometen extranjeros. O sea, esos datos son demoledores. Luego, vuelvo a repetir, no me extraña que Alianza Catalana esté, no en el segundo, sino debería probablemente casi estar el primero ya en las expectativas de voto. La gente tiene la sensación real, y es una sensación real, no es una ficción, no es que nos vendamos, además los medios de comunicación sostienen, digamos, los medios de comunicación cercanos al gobierno, atemperan todo este tipo de cosas, hay una sensación real de que existe mucha inseguridad en las calles de España, en las calles de toda España. Totalmente. Y permíteme, estos son los datos de ellos. Ojo, estima, que no son nuestros. De ellos. Imagínense la verdad cuál es. Sí. Porque si cada 8 minutos hay una denuncia, es que la denuncia es cada minuto. No lo olviden ustedes. Esta es la verdad que permite que nosotros nos enteremos. Pero la verdad es mucho peor. Y por eso la realidad supera el dato que, es cierto que mata el relato. Claro, es cierto que esta creciente inseguridad está dando lugar a que se vea por parte de la población que la inmigración es un problema de Estado. No solamente porque consume recursos, esta inmigración ilegal consume recursos que después no revierte al Estado, porque como están ilegales, toda la economía es sumergida, remiten los dineros a sus estados de origen, etcétera, etcétera. Es decir, aquí no cotiza nadie, estás ilegal, no puedes cotizar, sino porque además esta creciente inseguridad está provocando que por parte de la población se vea que esto es un problema de Estado, por eso ese amplio apoyo a la expulsión
y por eso esa petición de cambios legales. Y efectivamente, ¿cómo se puede zanjar esto? Se puede zanjar con políticas de inmigración efectivas, que sean reales, y con unas políticas criminales efectivas, como decía Javier de la Hoz cuando empezó su relato, ¿no? Es decir, todo esto va a tener que dar lugar a que las políticas criminales, en este sentido de política criminal, se readapten, ¿no? Porque no estamos en el mismo estadio que estábamos igual hace 15 o 20 años, ¿no? O sea, esto puede llegar a convertirse en un problema de Estado, hablando de ciudades como, por ejemplo, donde Barcelona, que los que hemos ido recientemente, yo la última vez que fui al juzgado, aparte de encontrarme lo que he dicho, esa retahíla de que no había ni un español de los detenidos, cuando volví al AVE tuve que dar una vuelta enorme porque tenía una sensación de inseguridad en la ciudad tremenda y quise ir por la calle principal porque no me atrevía, 12 de la mañana, no os estoy hablando de que fuera por la noche, es decir, hay ciudades en las que la gente yo creo que tiene pánico. Eso te lo terminaremos pagando, aunque somos el destino turístico más importante probablemente del mundo, o el segundo, íbamos a alcanzar este año los 100 millones de visitantes, no los vamos a alcanzar, pero somos el destino turístico más importante del mundo y yo creo que lo terminaremos pagando, porque el boca a boca también hace mucho daño. Claro. Cuando tú vienes al aeropuerto del Prat, o al aeropuerto a la estación del AVE de San, o a la estación del AVE de aquí de Atocha, y te roban la cartera y no sé qué tal, y o sea, mira una imagen lamentable. Mira los turistas que comentábamos antes, que se han liado a bofetadas, que ha sido un vídeo viral, la manta palos que pegaron al magrebí, el pobre turista. Pues tú imagínate lo que se va a ir contando a su país. Sí, sin duda. Y bueno, y dale gracias a Dios que no han detenido al turista. Exacto. Y le han dicho que tienen que darle una indemnización al carterista. Por ejercicio del odio, por delito de odio. Por delito de odio, y que efectivamente ¿qué es eso de defenderse en España? Pero vuelvo a repetir que esa sensación está muy generalizada en Europa, y en Estados Unidos, en determinadas ciudades, llevaba produciéndose mucho tiempo, a consecuencia también de la droga, y Donald Trump ha tomado una decisión que es muy polémica, pero que está reactivando, y tendremos que ver los datos reales cuando pase un tiempo, a ver si eso es efectivo. El ejemplo más claro que hemos tenido recientemente es lo que decía Sergio, es decir, Bukele y El Salvador. El Salvador era un estado fallido, era un país invivible, es decir, las maras dominaban todo, o sea, la gente buena, la buena gente que hay toneladas de gente buena, probablemente en nuestro querido país hermano, El Salvador, estaban atemorizados, estaban derrotados, y este hombre los ha metido en la cárcel. Ahora las organizaciones de derechos humanos protestan porque se matan entre ellos, y hay 10 muertos todos los días en las cárceles porque se matan entre ellos, porque son mala gente, pero ha conseguido que se ha convertido en un destino turístico. O sea, en un destino turístico. En El Salvador, el año 25, va a tener la mayor recepción de turistas de sus últimos no sé cuántos años. Hombre, por favor, quiero decir, vuelvo a repetir, hay que defender a la población, hay que defender a los ciudadanos de bien, hay que estar en el lado de la luz y no en la oscuridad. Quiero poner encima de la mesa, casi ya para ir terminando, una noticia, unos datos que ha expuesto Mercedes Vázquez al inicio del programa. La Fiscalía denuncia que Marruecos y Argelia ponen muchas trabas de manera constante para la expulsión de los inmigrantes con condenas de prisión. Las memorias anuales de la Fiscalía han desvelado que Marruecos y Argelia siguen poniendo demasiadas trabas a España para la devolución de sus nacionales, incluso en los casos que no tienen antecedentes penales. Este bloqueo, según el informe del año judicial 2024 presentado, ya saben, hace escasas fechas, está complicado notablemente la ejecución de las órdenes de expulsión dictadas contra inmigrantes con condenas de cárcel. O sea que déjenme que se lo cuente a lo burro yo. Fronteras abiertas, aquí viene quien quiera, porque el gobierno lo permite, sabiendo que después no les podemos devolver. ¿Les interesa al gobierno tener a esta gente en España? A lo mejor la respuesta es sí. Sí, además, bueno, es la típica gestión de la inmigración como una herramienta de presión política, ¿no?, que utilizan sobre todo Marruecos, ¿no?, y Argelia sobre España, y con eso pues consiguen muchísimas cosas. Pero en este caso hablamos de los estados.
Pero es que son las familias. Es decir, hace poco tiempo han detenido en Tarragona, ¿no ha sido? En Tarragona, a los padres que dejaban a los hijos como si fueran menas, y estaban allí ellos para que las administraciones se ocupasen... En la puerta de las comisarías. Exacto, se ocupasen de ellos, les dieran educación, les dieran los recursos que les dan. Ellos hacen los hijos y nosotros los mantenemos. Hombre, no solamente, es que siempre... o sea, las responsabilidades de las sociedades son individuales. Aunque en la cúspide del triángulo, en la cúspide de la pirámide, esté el presidente del gobierno o el rey. Da lo mismo. Pero esa es la respuesta. O sea, decir, una familia que permite que arriesgue su hijo la vida nadando hasta las costas de Ceuta o de Melilla, o metiéndose debajo de un camión, o metiéndose una chalupa de esas para llegar a España, hombre, por favor, quiero decir que estamos hablando, es verdad que África, que Marruecos está en el tercer mundo, pero no es el tercer mundo, es un país muy desarrollado en comparación con los países de África, con los países del Sahel, infinitamente más desarrollado, incluso con su vecino, con Argelia. Entonces, por favor, quiero decir que sean conscientes también, que si nosotros tenemos que ser conscientes de lo peligroso que puede ser la inmigración ilegal, que ellos también sean conscientes del trastorno que ocasionan a su familia, a sus hijos, el peligro que tienen en convertirse en este tipo de personas. Lo que pasa es que cuando se les dan las herramientas para que hagan estas cosas, pues claro, es decir, si yo dejo a mi hijo en una comisaría y me lo mantienen y encima le dan una ayuda y una educación, etcétera, etcétera, pues ¿cómo lo voy a hacer yo si ya me lo hacen? Era como aquellas organizaciones también, no me acuerdo de qué nacionalidad eran, que se dedicaban las mujeres a denunciar a los maridos por violencia de género para conseguir una prestación económica. Perdón, en este país, el siglo pasado en este país hubo una guerra civil y hubo una hambruna tremenda hasta los años 60. Y no se hicieron todos delincuentes. No se hicieron todos delincuentes. Así la gente que iba emigrante a Alemania en los años 60, los 50, o a Suiza, eran impolutos, o sea, hacían un trabajo que y llevaban su documentación en regla, absolutamente, pero porque también sabían que si no se les expulsaba, o sea, los que iban a Alemania a trabajar o llevaban la documentación en regla o a los 2 días volvían a España. Mira lo que ha dicho Mercedes Vázquez. Iban en estas condiciones porque sabían, si es que lo ha dicho Mercedes, que si no llevaban en regla todo y les pillaban en Alemania, en Suiza, o sea, los devolvían para España, pero naturalmente en España no somos así. Ellos vienen, se chulean, tiran incluso la documentación. Les pagamos. Y claro, porque aquí estamos. Y como insisto, yo si quiero un chulo ya me lo busco de mi, no sé, de mi apetencia. Pero no, aquí nos chulean y no hay opción. En fin, bueno, señores... Yo quería decir que pones punto final. La gran mayoría de los españoles se creen que tiene que haber cambios legislativos. Y verdaderamente lo que tiene que haber... es cambio en la voluntad. La decisión, las Esto decisiones. Nos hemos enterado aquí hoy, gracias las a decisiones. Entonces, el exceso de buenismo, como si nosotros tuviéramos culpa de que a ellos les fuera mal, eso se tiene que acabar. Y nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Como bien ha dicho mi colega, ha dicho, no, cada uno tiene que ocuparse de su asunto, pero es que los españoles nos ocupamos de nuestros asuntos y de los que no son nuestros. Y pagamos los asuntos de los demás. Y eso es lo que tiene que quedar muy claro y actuar en consecuencia. Bueno, hemos descubierto, no sé ustedes, yo desde luego alguna cosa importante que no es una cuestión de legislación, sino es una cuestión de voluntad. ¿Por qué no hay voluntad de deportar a los extranjeros que delinquen en España? Elévense ustedes en sus propias conclusiones. Permítanme que les recomiende Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, vitamina C, que les recuerdo que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Gracias, Luis Magán, por estar con nosotros. Qué interesante. Gracias
por vuestra participación, por vuestro interés, por vuestros datos que no matan el relato. Sergio Cebolla, muchas gracias. Tenemos que lograr que maten el relato de esta gente. Efectivamente, pero no matan el nuestro. Al contrario. Y estamos despidiendo, igual que hemos presentado, hemos dejado a la dama para el final, a Mercedes Vázquez, que nos va a recordar que mañana hay tiempo todavía para ese fantástico congreso de AMAFI sobre el derecho de sucesiones. De manera muy rápida, recuérdanos cómo podemos acceder. Pues podéis acceder suscribiéndoos a través de la página web de la asociación AMAFI, página web www.somosamafi.es, y podéis venir a acompañarnos. Es un congreso súper interesante sobre el derecho de sucesiones en los que participan muchísimos operadores jurídicos maravillosos. Muchísimas gracias. Estamos ya fuera de tiempo. Gracias, Mercedes. Gracias, Luis. Gracias, Sergio. Nosotros nos vamos. Regresamos el próximo lunes. Disfruten del fin de semana. Y les recuerdo que para más información, el diario de esta casa, eldistrito.es. Buenas noches a todos.